comentar de lo que es nada más y nada menos que lo que hace que el espíritu se fortalezca, el espíritu se manifieste con poder y autoridad, y es el alimento de la palabra del Señor. Dios siempre nos ha hablado, siempre habla, siempre nos dispone a través de su Espíritu Santo de un mensaje o da la oportunidad de recibir lo que Él nos quiere expresar cuando vamos a las Sagradas Escrituras. Y es por eso que es tan importante en este tiempo de tanta confusión, de tantos problemas, de tantas dificultades para el ser humano, donde la mentira prevalece, donde los engaños a través de los medios de comunicación son frecuentes, o son a diario o a cada instante, como algunos lo están viendo a través de los noticieros y todo eso, que tengamos una palabra que nos oriente, que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya, que nos capacite. Y esa es la palabra de Dios, solamente quien lo puede hacer. Y es por eso que nos remitimos a ella, buscamos de ella y creemos en ella. Pero no todo el mundo lo puede hacer, no toda persona puede buscar de la palabra. Algunos quizás lo hacen de una forma errónea, otros lo hacen quizás diciendo, a ver, ¿qué puedo encontrar para ir en contra de Dios? Porque hay personas que investigan la Biblia solamente para encontrar los defectos, los errores, para encontrar argumentos para poder hacer que la fe en Dios no se manifieste en los seres humanos. Pero nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos creído y que vemos que el cumplimiento de la palabra es una realidad para el ser humano, sabemos que es la fuente de vida, que es la fuente de inspiración, que es la fuente que nos lleva a que nosotros podamos tener fe, seguridad, confianza. Y sabe que este es el tiempo en que hay un invierno espiritual en muchas personas. Un frío espiritual, un escalofrío espiritual se manifiesta. ¿Por qué? A consecuencia de lo que está sucediendo, por algo que fue hecho, fue inventado, fue establecido en el mundo para llevar a las personas a un miedo, a una incertidumbre, a un deseo de no saber qué hacer, porque no encuentran una respuesta, no encuentran una salida. Y sabemos que hay lugares donde ha afectado más y lugares donde quizás ya lo han superado en alguna forma, aunque no lo pueden superar totalmente, porque no va a ser tan fácil. Pero sabemos que todo esto es producto de que se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo Dios no impide esto? No, Dios no lo va a impedir porque está escrito en la Biblia. Y por eso que quiero en este día que vayamos a un pasaje que está en el libro de San Mateo, y escuche bien, San Mateo capítulo 24, y dice así, vamos a leer los versículos, pero si usted tiene Biblia, usted puede buscar, por ejemplo, en San Mateo 24:3, donde dice señales antes del fin. Yo voy a leer el versículo 12 y el versículo 13 de San Mateo, donde dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, si hay algo que a través de esta pandemia, del virus y todo lo que se está manifestando en este mundo, quiere hacer el poder de las tinieblas, es que la gente se enfríe, que la gente no persevere, que la gente no tenga confianza, seguridad en aquel que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay algo que el enemigo quiere hacer en el ser humano en este tiempo, es hacer que todos duden de que de verdad Dios está teniendo el control de las cosas. Ya sé que el mundo está dominado, está totalmente dispuesto por el ser humano a que sea cada día un mundo en el cual lo peor se pueda manifestar. Porque la Biblia lo dice, el mundo, el sistema, las personas que no creen en Dios irán de mal en peor. Lo sabemos, está escrito. Quiere decir que de Dios no escapa nada. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Porque la palabra de Dios dice que hay muchos que a pesar de que han creído en el Evangelio, y este mensaje llega para todos aquellos que están en sus casas y que son creyentes, que son hijos de Dios, que confiaron en el Señor, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero que hoy se encuentran con una frialdad espiritual que les está llevando a entrar en desesperación,
a estar en un momento de angustia, de aflicción. Y es por eso que Dios nos habla en este, dice, por haberse multiplicado la maldad. Maldad siempre hubo desde que el ser humano pecó, desde que Adán y Eva le entregaron el poderío a Satanás, el diablo, allí en el huerto del Edén, y comenzaron los problemas, comenzaron las muertes, comenzaron las desgracias, comenzaron las cosas que destruyen al ser humano, a hacerse cada vez más manifiesta y a multiplicarse. Desde ese momento la maldad comenzó a tomar el control de este mundo, de este sistema. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que se ha multiplicado. Y de tal manera se ha multiplicado que quieren tomar el control de cada ser humano y hacer de cada ser humano creado por Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios, personas controladas por el mismo hombre. Y eso es lo que quieren lograr. Establecer de tal forma en el ser humano el control de hacer que ellos puedan, o seres humanos, puedan manipular al mismo ser humano como si fuese un robot, una máquina o algo que les puede servir para ciertas cosas, y cuando no les sirve para ciertas cosas los puedan destruir. Hasta ese punto quieren llegar, y es por eso que la Biblia dice que esto iba a acontecer, que esto iba a pasar. Y es por eso que el Señor dice, tenemos que perseverar. El que persevere en este momento de tanto problema, de tantas dificultades, de tantos inconvenientes, nos vamos a lograr tener la luz, vamos a lograr tener la vista espiritual para imponernos o levantarnos o salir de esta situación. Cuando el Señor Jesucristo le habla a los discípulos, también le habla, y como está escrito en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículos 25 en adelante, dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y escuche bien, ¿por qué Dios dice que no nos enfriemos? ¿Por qué Dios dice que el amor por Dios o la fe en Dios se iba a enfriar, y de tal manera que nos íbamos a quedar, íbamos a retroceder, íbamos a ser personas manipuladas por esa inseguridad, por ese sistema, manipulados por lo que el hombre quiere hacer y no lo que Dios quiere hacer en el hombre? ¿Por qué? Porque todas estas cosas que como señales ya se han manifestado muchas, porque hemos visto señales en la tierra, señales en la luna, señales en la estrella, hemos visto cuántas cosas están aconteciendo que hacen que desfallezca la fe de los seres humanos, que el temor, el miedo se implante y se manifieste. Pero escuche bien, la Biblia dice que cuando todo eso comenzara a aumentarse en gran manera y viéramos que se está dando el cumplimiento de la palabra, no es momento para enfriarnos, no es momento para que nos quedemos, no es momento para que pensemos qué hacer, sino que conociendo al Señor, estando, como dice la Biblia, bien fervientes en el Espíritu, bien seguros, calientes en el Espíritu, como dice la palabra de Dios que debemos estar en vez de fríos, entonces hagamos lo que el Señor dice: erguíos, levantad vuestra cabeza. Versículo 28 del capítulo 21 de San Lucas dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto quiere decir que cuando nosotros no levantamos nuestra cabeza, no tenemos la mirada puesta en el Señor, lo que se nos viene es una ceguera espiritual. Por eso yo le puse el título de lo que es que cuando la palabra del Señor tiene resistencia en el ser humano, eso produce ceguera, eso produce confusión, eso produce que la gente no tenga deseos de vivir, deseos de hacer cosas. Pero nosotros como seres humanos, ¿sabe qué nos dijo el Señor? No solo que
levantemos nuestra cabeza, que estemos erguidos, que estemos firmes, sino que como personas que creemos en el poder de Dios, que creemos en la verdad que nos ha hecho libre, hagamos algo muy importante, que es alentar a los otros con la palabra del Señor. Esto lo dice en el capítulo 4, versículo 18, de la primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Dice así, de esta manera: por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Qué palabra? ¿De qué está hablando el Señor en ese pasaje? Si usted lee en el versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te pongáis tristes como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de que nosotros no estemos inseguros, que nos alentemos unos a otros con estas palabras. Hermano, pará, no te pongas mal. Sí, pero que escuché, que mirá, que dice la televisión, que murieron tantos, que murieron miles, que murieron 2000, que... Basta, alentate con la palabra, que pronto viene Cristo a buscar a su iglesia. Y si me muero por el COVID, que si sabe que si será o no será, pues si tienes a Cristo te vas con Él, duermes en Él. Y si no lo tienes, pues para eso te habla el Señor, para que aceptes, recibas la salvación, recibas la bendición de Dios en tu vida. Entiendas de que realmente los que duermen son los que aceptaron, los que creyeron, los que de verdad tienen a Cristo en su corazón. Entonces, el aliento nuestro es para que la gente no se enfríe, es para que las personas no estén pensando lo peor, no estén dudando de la eficacia, del poder, de la manifestación de Dios para su vida. El aliento nuestro debe ser y consistir nada más y nada menos que decir: seguí creyendo en Dios, seguí orando, seguí leyendo la Biblia, seguí congregándote mientras puedas y cuando puedas, seguí buscando en oración, no dejes de hacer lo que Dios dice en su palabra. Alentados unos a otros, es decir, danos fuerza a través de un mensaje de bendición, de un mensaje en el cual Dios está presente, en el cual Dios quiere que veamos de que Él no está ausente, Él está presente con nosotros. Él es un Dios fiel que quiere lo mejor para aquellos que son sus hijos, porque sabe que la palabra de Dios nos enseña claramente que hoy, al presente, hay alguien que detiene la manifestación de aquel que quiere tomar el gobierno mundial, de aquel que quiere tomar el dominio de esta tierra. Sí, la Biblia dice que al presente hay alguien que lo detiene. ¿Y sabe quién es? La iglesia. Por eso, alentaos unos a otros como iglesia del Señor. Dios está con nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere enseñarnos a vivir en un mundo de tanta aflicción con la fe, con la confianza, con la seguridad puesta en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Quiero en esta mañana hacerles ver que lo que hizo Pablo en cierta oportunidad con alguien que también estaba impulsando a que las tinieblas prevalecieran en un lugar donde había, por ejemplo, un gobernador, podríamos decir alguien que tenía autoridad y poder en ese lugar, que era Chipre. En el capítulo 13, versículo 4 del libro de los Hechos, dice así de esta manera, escuche bien. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y también tenían a Juan por ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escuche bien. Este gobernador deseaba oír la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos gobernadores, presidentes, personas en el gobierno que tienen cierto deseo de oír o de llevar o tener la palabra de Dios. Pero el sistema se los impide. El sistema se los impide. A veces un mensaje no manifestado como Dios quiere a través del poder del Espíritu Santo hace que
impidan que llegue la palabra a quienes la necesitan. Por eso que damos gracias a Dios que estos medios se pueden usar. Y hasta cuando nos permitan lo vamos a usar. Pero ¿sabe qué? Hoy es el tiempo en que llegue la palabra de Dios a ese corazón que tanto lo necesitan. Pero hay oposición, claro que sí que hay oposición. Quizás cuando tú quieras escuchar un mensaje, algo te va a tratar de impedir que llegues a escucharlo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Él deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elías, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, o sea, al gobernador, procurando apartarlo de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño. Y escuche bien, dígame si en este tiempo no hay gente que está llena de todo engaño. O sea que ese hombre, ese falso profeta, ese religioso que decía creer en Dios y que no quería que creyeran en Dios como corresponde, estaba en ese momento y hoy sigue actuando igual. ¿Cuántos gobernadores, presidentes, intendentes se rodean de gente que no le lleva la verdad? Que impiden que se les predique el evangelio, la palabra como Dios quiere. ¿Cuántos hay que están rodeados como este varón que se llamaba Sergio Paulo y que quería oír la palabra de Dios, pero se resistía el que estaba a su lado, que era el que le daba quizás ciertos consejos o cierta asesoría espiritual? Le impedía y no quería que se acercara Pablo ni tampoco Bernabé. No querían que llegara el mensaje a ellos. ¿Por qué? Porque el hombre sabía de que de esa manera iban a hacer manifiestas las obras de Dios en ese varón, en ese gobernador, en esa persona que tenía deseos de oír la palabra de Dios. Hoy no decimos que todos los gobernadores y todos los presidentes del mundo tienen ese problema, pero sí hay una gran cantidad que están pasando por esa situación. Lo que sí digo es que siempre hay alguien que resiste a la palabra de Dios. Y quizás tú no te das cuenta, pero siempre hay alguien que trata de impedir. Y el que resiste a la palabra de Dios, pues más ceguera tiene. Más ceguera va a incorporar en su vida. Más ceguera va a llevar a su ser, a su familia, al lugar donde vive, al lugar donde esté, al lugar donde vaya. El resistir a la palabra de Dios trae ceguera. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Que él dijo así, Pablo le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia. Dígame si en este tiempo no hay enemistad hacia la justicia. Cuando vemos que lo injusto prevalece. ¿Y cuánta gente dice, no sé, pero cómo puede ser que no se den cuenta los que están en la justicia que eso no está bien? Pero ¿sabe qué? Es la ceguera espiritual, es el no tener la verdad en sus corazones, es no tener la presencia de Dios en sus vidas. La Biblia dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso le dijo a Bar Jesús, a ese hombre, a ese mago, a ese brujo. ¿Quién se lo dijo? El apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? La Biblia dice que entonces este hombre llamado Pablo le dice así: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué le dije? La palabra se titula la ceguera. La ceguera viene producto de la resistencia a la palabra de Dios. Este hombre tuvo más ceguera por resistirse a que la palabra de Dios llegara al gobernador, llegara a ese hombre que la estaba necesitando. Si usted se opone a la palabra de Dios, si usted se resiste a creer lo que dice la Biblia, seguirá con la ceguera espiritual y será cada vez peor y cada vez más problemas y cada vez más dificultades. ¿Por qué se resiste? ¿No se da cuenta que es una lucha espiritual? Que es algo que Dios no quiere que usted haga. Si usted se resiste a la palabra de Dios, esa ceguera espiritual lo puede llevar a la misma condenación eterna. Y si hoy estás escuchando, estás viendo, tú que me estás escuchando en tu casa, hermano,
tú que quizás estás pasando por una situación difícil, esos hermanos de la congregación que hoy tienen la oportunidad de ver este video, les animo y les incito a que realmente ellos puedan tener esa fe, esa convicción y quitar toda ceguera, toda venda espiritual. Porque es como que el enemigo en alguna forma, en alguna situación, en alguna noticia, en algún mensaje que recibiste, porque hoy tenemos la posibilidad de recibir mensajes a través de distintos medios, lo único que trató de hacer es que viniera un poco de ceguera, un poco de duda, un poco de dificultad para seguir creyendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Tiene que prevalecer la luz, tiene que prevalecer la verdad, tiene que manifestarse la gloria del Señor, porque la ceguera que hace que la gente ande errante y ande perdida y no tenga convicción de la existencia ni del poder de Dios, es la que está destruyendo a millones y millones de personas ahora y ha destruido durante toda la humanidad. Por eso es que Dios dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará con la ceguera, no andará en tinieblas. El que me sigue no andará con problemas, creerá en la verdad y los problemas los podrá superar o ponerlos en el lugar donde dijo el Señor que llevaríamos los problemas, que es su presencia. Por eso es tan importante que en este día tengamos fe y confianza en aquel que nos llamó. Mire lo que pasó con este hombre. Este hombre tuvo más ceguera por oponerse, por resistirse a la palabra de Dios. Y hoy muchos se están oponiendo a creer en Dios. Muchos cristianos que han abandonado la fe se están oponiendo. No quieren, no oran, no buscan, no tienen fe. Sí, tú que me estás escuchando y que has dicho, yo no sé para qué un día dije que era cristiano. No sé para qué un día leí la Biblia. Porque hay gente que dice, sí, yo lo leí, pero no me acuerdo, y lo tienen presente. ¿Sabe por qué no quieren acordarse? Porque saben que la palabra dice que este tiempo vendría. Que vendrían días en los cuales habría mucha aflicción. Días en los cuales tendríamos que enfrentar esa circunstancia, solamente tener la fe y la convicción y la seguridad de que Dios está con nosotros. Pero como les ha costado, han puesto resistencia a la palabra, no tienen la seguridad y la convicción de que Dios está con ellos o está con usted, querido amigo, entonces está sufriendo, está padeciendo. No ponga resistencia a la palabra, porque poner resistencia a la palabra es lo que traerá ese frío espiritual, ese invierno espiritual, ese congelamiento espiritual que te atará, que te ligará, que no te permitirá tener fe ni convicción de lo que Dios quiere y puede hacer contigo. Que no hará posible que tu familia pueda ser bendecida. Que no hará posible que tú puedas mirar las cosas de una forma distinta. El enfriamiento espiritual, como decía la palabra cuando comenzamos en Mateo 24, donde decía que el amor de muchos se enfriará. ¿El amor por quién? Por Dios. No permitas que el amor de Dios se enfríe. ¿Por qué? Por resistir a la palabra de Dios. Estás resistiendo, no estás permitiendo que haya más conocimiento, no estás permitiendo que haya más presencia, más poder, más bendición de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no le buscas. Porque el Señor dijo, buscame y me hallaréis. Buscame y me encontrarás. No resistas a la palabra. Sé sabio. Te has llenado tu mente, tus oídos, tu corazón con información que no te bendice, con información que te está atormentando. Quizás está esperando en el teléfono a ver cuántos fueron afectados, cuántos se enfermaron, cuántos murieron. ¿Y por qué no te dejas llevar por el mensaje que te dice cuántos hoy habrán creído en la palabra de Dios? Porque muchos predican para que la gente pueda creer y pueda cambiar. ¿Por qué no te pregunta a través de la palabra cuántas cosas lindas puedes hacer teniendo fe en un mundo que está pereciendo por la maldad? Porque se ha multiplicado la maldad. Y por tener la palabra de Dios y no resistirla, tú puedes superarlos. Tú puedes ser diferente. Tú puedes ser una persona que tenga fe, que tenga vida, que tenga salvación. Y seas nada más y nada menos un hombre, una mujer, un joven, un niño, un ser humano que no esté en la ceguera espiritual, sino que tenga la luz de la vida,
iluminados tus ojos con el entendimiento, con la palabra, con la bendición de Dios para tu vida. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que quite toda ceguera para que de esa manera no venga la destrucción espiritual en tu ser, para que no te enfríes, para que no te dejes llevar por el frío espiritual, para que levantes tu cabeza, como dice la Biblia, erguíos, levanta tu cabeza y mira y observa que este es el tiempo más precioso donde Dios te puso para que vivas. No dudes, cree solamente. Repite conmigo esta oración si la quieres hacer. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque entiendo que el resistir al mensaje, el resistir a un llamado, a consagrar la vida, a ser una persona que tenga fe, es pecado. Y eso trae ceguera. Y esa ceguera espiritual trae tormentos, trae cosas que solamente provocan maldad, desesperación, angustia, problemas. Por eso, Padre, en esta hora yo te doy gracias por hablarme. No quiero estar frío, no quiero estar pensando que Dios no me tiene en cuenta. Quiero estar seguro de que Dios está conmigo porque no resisto a la palabra, sino que permito que la palabra me hable. Y es por eso que, arrepentido de corazón, te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios Padre, por haberte fallado, por haber pecado. Perdóname de corazón, te lo digo. Y pido, mi Señor, que Jesucristo tome el control de mi vida. Abro mi corazón. Confieso que soy salvo y que tengo vida eterna por Cristo Jesús. No resisto al llamado de ser salvo, sino que acepto, recibo y creo en esa salvación. Por eso en el nombre de Jesús confieso con mi boca y creo de corazón que mi nombre se inscribe en el libro de la vida que está en los cielos, que se afirma porque creo en el Señor como el único Dios y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta oración, esta sencilla oración, ha hecho que no resistas a un llamado que Dios ha hecho sobre tu vida. Si es la primera vez que lo haces, si eres una persona que es cristiana, creyente y estás firme, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así te quiere ver el Señor. Firme, no inseguro, no frío, no pensando que no puedes hacer nada, sino que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si no lo eres, para esto te habló el Señor, para que cambies, para que seas ese hombre, esa mujer, ese niño, ese varón, que realmente va a hacer que la voluntad de Dios pueda ser manifiesta. Quiero orar por todas las familias. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pido que tu presencia se manifieste con poder y autoridad. Señor, tapa los oídos de toda noticia, de todo mensaje que solamente deprime, destruye, contamina. Saca todo aquello que está perjudicando, que está tratando de llevar a las personas al miedo, a la desesperación, a la angustia, al dolor. Arranca todo eso, Dios mío, en tu nombre te lo pido. Que las personas puedan resplandecer con tu palabra y darse cuenta que tu palabra les está llamando, no a resistirse, sino a creer en la verdad que los hace libres. Por eso, Padre, oro por todas esas familias, por los jefes de hogar, los padres, las madres, por los niños, por los jóvenes. Oro, clamo, Señor, para que en este tiempo de pandemia no sea algo que esté llevándoles a la destrucción, a la derrota, a la miseria, sino que sea un tiempo en el cual puedan descubrirte y puedan tener fe, confianza, seguridad en ti, Señor amado.
Y aquellos que ya creyeron, Padre, los bendecimos y te pedimos que sean usados por ti como instrumentos en tus manos para llevar tu palabra, para hacer que las personas conozcan la verdad, para hacer que muchos cambien esto que hoy está pasando en una situación de bendición, de salvación, de vida eterna, en una situación en la cual pueda resplandecer tu presencia y se den cuenta que sin ti no somos nada, que tu presencia y tu poder y tu palabra es la única que nos da vida y vida abundante. Señor, que se den cuenta aquellas personas que no te conocen, que la bendición que enriquece y no añade tristeza es la bendición que tú otorgas por el conocimiento y la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo creo que tú lo estás haciendo. Y ahora, Señor, oro por aquellos que han sido afectados por el problema, la dificultad. Quizás no sea el virus en sí, pero sí se les está haciendo creer que es así. Padre, pon tu mano en el nombre de Jesucristo. Creo, Señor, que tú levantas a aquel que tiene fe, aquel que creyó y que está creyendo, aquel que va a creer y que va a estar seguro de que tú estás con ellos. Bendecimos esas personas y creemos que hecho está por ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Confía en el Señor, no resistas a la palabra, cree en la palabra, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y te hace libre.